Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM, junto a Carolina Urrejola y Fernando Pausen. Ocho de la mañana con 22 minutos de este viernes 7 de junio en que empezamos las transmisiones de CNN Chile Radio. Vamos con la actualización de los titulares. José Miguel Mardones. En conversación exclusiva con CNN Chile Radio, el presidente Gabriel Boric dijo que en general es indeseable romper relaciones con países a raíz de los polémicos dichos del fiscal general venezolano, quien acusó una operación con agentes chilenos en el homicidio y secuestro de Ronald Ojeda. La Superintendencia de Salud entregará detalles del ajuste de 7% que deberán hacer las ISAPRES por sus planes, además de las instrucciones para implementar el fallo de la Corte Suprema. Durante la madrugada se entregó el segundo miembro del Tren de Aragua luego de que la Corte de Apelaciones revirtiera su libertad que había sido dictada por el Juzgado de Garantía de Los Vilos. Chile reportó el segundo mayo con más muertes de su historia, con sobre los 12.000 fallecidos, debido principalmente a causas relacionadas a enfermedades respiratorias. El gobierno del presidente argentino Javier Milei anunció el cierre del ex Ministerio de la Mujer, acusando que buscaba imponer una agenda ideológica. Y en el deporte, Universidad de Chile cerró la primera rueda del torneo nacional en el primer puesto de la tabla de posiciones, luego de que Coquimbo Unido empatara sin goles ayer ante Palestino. 8 de la mañana con 24 minutos. Queremos compartir con ustedes información exclusiva que tenemos en CNN Chile Radio. Su equipo digital realizó un análisis de los datos del DEIS, que es la institución del Ministerio de Salud, que entrega la cifra de personas fallecidas mes a mes. Y nos preguntamos si es acaso efecto de las enfermedades respiratorias el hecho de que hayamos registrado el segundo mes de mayo más letal en la historia de las estadísticas, con más de 12.000 fallecidos en el mes que acaba de pasar. El primer mayo con más muertes fue el 2021, cuando 12.772 personas fallecieron en Chile. Este mayo murieron 12.053 y por supuesto esto llega... Esta cifra que les damos a conocer se entrega en medio de los cuestionamientos a la estrategia de prevención y vacunación del gobierno de cara a las enfermedades invernales. Lo pueden revisar en nuestro sitio. Queremos profundizar en esta información. Para eso está Felipe Hernández en la calle. Felipe, muy buenos días. Hola Carola, Fernando, muy buenos días. Efectivamente, pues estamos en las calles de Santiago para conversar respecto de estos temas que lamentablemente se han puesto sobre la mesa a propósito de la alta tasa de enfermedades respiratorias y de pacientes que están llegando hasta los centros asistenciales y consultando a los médicos. Estamos en la comuna de Providencia y nos acompaña la doctora Ana María Arriagada, es la presidenta del Colegio Médico de nuestro país y de inmediato preguntarle, doctora, en primer lugar, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera jornada de CNN Chile Radio y para hablar de este tema, 12.053 personas fallecidas es lo que informa el DEIS en un segundo mayo más letal en el último tiempo. ¿Cómo se explica todo esto? ¿Cuántos son realmente las personas que han muerto por situaciones de neumonía, por ejemplo? Bueno, antes saludar al canal en su nueva señal, a Fernando, a Carolina en el estudio. Buenos días. Quería precisar, buenos días, que efectivamente ha sido un mes con muchos fallecidos y de ellos 1.900 y fracción son los fallecidos por neumonía y mayoritariamente por influenza. Por lo tanto, es algo que de alguna manera, claro que nos preocupa, probablemente tiene que ver con el adelantamiento del pic de influenza que vivimos hace unas semanas y también con un mes de mayo muy frío. ¿Cómo poder analizar esta situación también, doctora? Porque, claro, se han hecho llamados intensivos, bastante categóricos a que la gente tiene que ir a vacunarse, sobre todo la población de riesgo. Pero parece que ese mensaje no está llegando. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Cómo se puede llegar a las personas para poder generar que esta alta tasa comience a bajar? Bueno, la verdad es que esto pasa por un mensaje comunicacional que tiene que estar bien dirigido, que tiene que ser temprano y además tiene que ser bien acogido por la población. Yo quisiera señalar que nosotros de la semana epidemiológica anterior a la actual vemos
un ligero quiebre y un descenso en el pic de influenza. Vemos también cómo la positividad de influenza va bajando y va siendo de alguna manera como reemplazada por un aumento del rinovirus y también va aumentando lentamente también el COVID. Por lo tanto, esta situación de los virus es una situación bastante móvil. Y nosotros sí vemos con relativa esperanza que el pic de influenza tal vez vaya cambiando y vaya disminuyendo en relación a lo que ha sido un poco el estímulo a la vacunación de las semanas previas. Doctora, en ese sentido... perdona Felipe. Sí, Carola, te escucho. Sí, gracias. Quisiera preguntarle a la doctora... digamos, cuánto impacta el manejo de los equipos de salud del gobierno en derechamente la cantidad de personas que se agravan o que directamente se mueren. Y se lo pregunto por este dato que nos ha llamado mucho la atención, el 2 de mayo, más letal. Estábamos en una situación de pandemia en mayo del 2021, ahora es diferente, se han producido sobreinfecciones, ha habido muertes, el estreptococo también está ahí dando vueltas a pesar de que ahora empieza a bajar el pic de la influenza con sobreinfección. Pero, ¿qué responsabilidad tienen los equipos del MinSal eventualmente en esta cifra? A ver, la verdad es que la autoridad sanitaria tiene la responsabilidad y la obligación, ¿cierto?, de desplegar recursos humanos, métodos de detección, puntos de vacunación y, por supuesto, también bajar información y guías clínicas, actualizarlas y vigilar. Y por lo tanto esta es una actividad muy compleja y una actividad bastante habitual, en la cual además Chile tradicionalmente es un país muy robusto en cuanto al funcionamiento de la autoridad sanitaria. Tiene 2 subsecretarías, cada una con sus responsabilidades y por lo tanto yo creo que aquí evaluar hoy día a la autoridad sanitaria nos falta en el fondo tener más datos, nos falta pasar el invierno, es el momento de plegarse a lo que la autoridad sanitaria está haciendo. Los equipos de salud están hoy día desplegados en distintos niveles de complejidad y es muy importante que la población también ordenadamente consulte, primero en los SAPU, en los SAR, en los servicios de urgencia más cercanos. La población tiene que también comprender cuáles son las causas por las que tiene que consultar, qué es lo que tiene que vigilar en un paciente. Yo creo que también tenemos una población bastante instruida y por eso llama la atención que nos haya costado tanto que de alguna manera se tomara el mensaje de vacunarse. Nos parece que al inicio hubo una comunicación de riesgo quizás no tan efectiva, pero luego el Ministerio de alguna manera se subió al carro, ¿no? Aumentó la cantidad de mensajes, aumentó los mensajes por distintas vías de comunicación, se hicieron mensajes más dirigidos. Yo sí quiero resaltar lo que ha sido el anticuerpo monoclonal contra el sincicial, porque la verdad que eso realmente le ha cambiado la cara al invierno en los niños más pequeños. Y vemos cómo el número de fallecidos, el número de consultas, de hospitalizados ha sido tremendamente distinto. Y en eso yo creo que estamos hoy día en la mira de otros países latinoamericanos por ser el primer país que trajo ese anticuerpo. Hemos logrado ya la cobertura necesaria en niños menores de 6 meses y eso es lo que demuestra en el fondo la posibilidad que tenemos como comunidad, si nos plegamos a las campañas de vacunación, de efectivamente cambiarle la cara al invierno. Ministra, doctora, perdón. Quería hacerle una pregunta a sí, pero me dijo puso ministra. Perdón. Sí, no sería raro. En una de esas, en una de esas me estoy proyectando, pero en todo caso, no, se me durmieron las 2 piernas con eso, así que estoy bien donde estoy, cuénteme. Lo que quería plantear es, durante muchísimo tiempo se habló que la salud chilena iba a retomar lo que había sido antes cuando, por ejemplo, nosotros fabricábamos una cantidad gigantesca de medicamentos. No había necesidad de importarlos porque los hacíamos acá. Eso cambió hace algún tiempo con básicamente criterios económicos de ir a comprar donde fuera más barato y se perdió la posibilidad de que nosotros generáramos nuestras propias vacunas. ¿Qué tanto de eso se está reponiendo hoy día muy fuerte? En el sentido de nuestra capacidad de generar vacunas. Exacto, de que seamos autosuficientes por lo menos en una serie de vacunas que no tengamos que ponernos a una cola para que otro país nos la venda. Ahora, yo creo que esa pregunta que usted me hace es bien compleja porque pasa por instalar capacidad y sobre todo porque sea algo que sea costo efectivo para el país.
Hoy día no estamos en una situación de dificultad de acceso a las vacunas, las tenemos las vacunas para la población objetivo, tenemos además un grupo bien amplio de población objetivo y por lo tanto yo diría que ese hoy día no es un tema. Si en el futuro Chile desarrolla un mercado de vacunas puede ser, digamos, pero al menos en todas las estrategias de repartir las vacunas, de colocarlas, de tener equipos, bueno, sin duda pasan a veces por los recursos, ¿no? Este año, por ejemplo, lo más crítico fue tener recurso humano para sacar las vacunas del CESFAM al extramuro. Es algo que nosotros debiéramos hacer con mayor facilidad y quizás con mayor anticipación. Y en eso siempre nos pasa de alguna manera que los recursos no son lo suficientes. Gran parte de la vacunación se debe a la acción de la Seremi, ¿cierto?, de las municipalidades, y ahí los recursos a veces se reparten en diferentes necesidades de la población. Entonces, la verdad que ante su pregunta, si Chile debiera tener en algún momento fabricación de vacunas, es una pregunta mayor, digamos, y pasará por un cálculo de Hacienda, de la economía, de la salud. Por hoy, nosotros tenemos suficientes capacidad de comprar más vacunas, nos falta a veces más recurso humano para sacar la vacuna ahí donde la población la necesita y yo creo que eso es parte de los elementos que tendremos que analizar al finalizar este invierno. Muy bien. Bueno, le quiero agradecer, doctora Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, muchachos, por esta conversación que hemos tenido durante esta mañana y quizás, bueno, también hacer muy breve, porque me queda muy poquito tiempo, hacer nuevamente el llamado enfático a que la gente vaya y asista a vacunarse. Exactamente, nos falta todavía que se vacunen los mayores de 60 años y también las embarazadas. Es importante también que el resto de la población mantengamos los cuidados generales, el uso de la mascarilla en lugares donde hay más hacinamiento, el uso de mascarilla si uno tiene síntomas, consultar precozmente si hay fiebre, dificultad respiratoria, si uno se va mejorando de un cuadro de influenza y de pronto eso deja de ocurrir o ocurre un agravamiento, consultar, ¿cierto? De todas maneras, precozmente, cuidarnos, ventilar, un buen uso de la mascarilla y también lavado frecuente de manos y a cuidarse todos y que les vaya muy bien con esta nueva señal. Toda la suerte. Muchas gracias Ana María. Muy bien, pues. Gracias, Muchísimas Felipe. Gracias. Ahí está, muchachos, que estén bien. Seguimos en contacto con Felipe Hernández en la calle, futura ministra Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, Fernando Palzo la ungió. En una de esas, si es que llega a producirse una cosa como esa, van a decir, sabía, estaba tateado. Yo creo que estaba tateado. No. Oye, 8:34. Tenemos en pantalla nuestro código QR para que ustedes se incorporen a la sintonía de CNN Chile Radio, nuestra nueva señal. Y ahora vamos a dar paso a una sección que se llama Tienes que saber esto. Le damos la bienvenida a Paloma Ávila, productora ejecutiva del área Futuro, compañera de nuestro canal, que siempre tiene información muy relevante que compartir con nosotros y es uno de los sellos también de la programación de CNN Chile que se incorpora a nuestro nuevo proyecto radial. Paloma, un gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí vine con mi mejor pinta para este día tan importante. Tú siempre tienes buenas pintas. No, había que poner ahí, dar un tono de domingo, pero en este caso de viernes. Así Excelente. que aquí estamos felices de estar con ustedes. ¿Qué nos traes, Paloma? Mira, ustedes saben que cuando se trata de sanar es muy importante tomar la temperatura, ¿no? Ir viendo cómo va evolucionando la enfermedad y hoy quiero hablar de salud mental, un tema que para el presidente de la República ha sido muy relevante a lo largo de su gestión y que acaba de ser lanzada la 9ª ronda del termómetro de salud mental HUC, ¿Ya? que es un estudio longitudinal muy interesante que se empezó a hacer en 2020, cuando nosotros ya teníamos todos los efectos de la pandemia, del estallido social, y pudimos ver cómo eso impactó en la salud mental de todos los chilenos y chilenas. Y de hecho, después de la pandemia fue la primera vez que hablamos realmente de una nueva pandemia, una pandemia de soledad, de dolor, de salud mental. Tengo buenas noticias. A ver. Lo primero es que es la mejor medición desde que se empezó a hacer la medición 9 veces atrás, desde 2020. Hoy tenemos los mejores niveles que hemos tenido desde esa medición y eso habla de que la sociedad se está recuperando y vamos avanzando en materia, por un lado, de conocimiento de la salud mental, pero por otro lado, de hacernos cargo de los temas de salud mental. Entonces, hemos tenido una sistemática caída en cuanto las personas reportan su sensación de dolor, su sensación de malestar en el estado de ánimo, con caídas bien relevantes. O sea, si en 2020 teníamos un 50,1% de las personas encuestadas que decían que tenían problemas en el estado de ánimo, hoy día eso es apenas un 14%. Ya. Y también tenemos sistemáticas también
caída. Estaba pensando si yo estaba en el 14% o no. En ese momento yo creo que sí, porque sabes que me Pero puse... Fernando es como sano, hace deporte. Sí. No digo sano de solamente la cosa física, sino que... No, tiene factores Sí. protectores, Sí. o sea, es una persona sociable, que sabemos que ser sociable es un factor protector para la salud mental. Es una persona activa que tiene propósito, le gusta cantar, le gusta andar en moto, tiene muchas actividades distintas. Te estamos analizando, eres el paciente, No, Fernando. déjame ponerme así como un poquitito diván. así, en el El diván. Lo que diván pasa es que de ustedes Paloma. saben que en CNN Chile nosotros tenemos un programa especialista en temas de salud Sí. mental, Sí, por lo pues, tanto, si hay algo sanamente, que... si hay en algo- versión podcast a partir de esta jornada. Por lo tanto, si hay algo que sabemos, son las cosas que nos permiten estar mejor, que son factores protectores en distintos momentos de la vida. Pero hay que recordar que en 2020 había muchas cosas que nos estresaban, como por ejemplo la incertidumbre social y económica. Y de hecho, David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, que presentó, uno de los presentadores de este estudio, planteaba que hoy día hay mayores niveles de ocupación también. Mayores niveles de ocupación, menores niveles de endeudamiento, y esos elementos son elementos muy estresores para la población en Chile, porque finalmente terminan y redundan en una sensación general de mucho malestar. En Chile no tener suficientes recursos para las cuestiones básicas, Para llegar a fin sabemos, de mes, sí, po. no solo para llegar a fin de mes, para comprar remedios, Claro. si eres O sea, mayor. en el Cyber Day, la compra de supermercado y de farmacia creo que son una señal de, No, y de además, esa apertura. yo reconozco que durante la historia del planeta han habido muchas cosas que daban miedo. Cosas grandes, invasiones, guerras, estoy hablando... Todas ellas las tenemos hoy día, además. Sí, Además. las tienes, pero las tienes más resumidas. No, pero hay ciertas cosas que hoy día pasaron a ser mucho más fuerte que eso en términos generales. La inseguridad, por ejemplo. Claro. Bueno, El miedo a no tener pega o a no tener el recurso del fin del fin de mes. Ese tipo de cosas son muy, muy potentes hoy día. muy, muy angustiante. Y lo que tú planteas es, de hecho, uno de los hallazgos de esta nueva ronda, que es que hay dos factores estresores nuevos y relevantes que reportan al menos el 30% de las personas que son estudiadas. Ujú. Este es un estudio bien grande, son 3.000 personas. Ah, mira. Y es un estudio representativo de los mayores de 18 años, o sea, ya, solo para dar esos datos que son relevantes cuando uno habla de estudios. Hay dos factores nuevos. Uno es el crimen organizado, la sensación de inseguridad asociada a eso. Y el otro, el cambio climático. Así, ¿ah? Y sabes que eso me parece muy relevante de destacar en una semana en la que ocurrió la conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente y en la que además salió un informe muy duro respecto de cómo como humanidad hemos fracasado bastante en el control del cambio climático, principalmente tratando de mantener la temperatura más abajo de los 1,5 grados, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Así que muy razonable que todos estemos un poco más preocupados, más ansiosos, con más sensaciones de dificultad respecto de este nuevo elemento de complejidad con el que nos toca vivir. Quiero hacer un par de énfasis más. El primero es que hay una baja en la presencia o sospecha de problemas de salud mental respecto de la última medición de 2023 en el promedio general, pero cuando uno mira, abre ese promedio general, se da cuenta que la baja ha ocurrido más bien en la población de hombres. Las mujeres en realidad se han mantenido en el rango anterior, no tienen un cambio significativamente estadístico. Y eso lo destaco porque creo que una de las tareas muy, muy pendientes es hacerse cargo de los distintos factores que dificultan el bienestar de las mujeres en Chile, ¿no? Uh-huh. Sabemos que está asociado a la carga del trabajo, a la carga dentro de la casa, a la sensación de insuficiencia, a la expectativa de que nuestros liderazgos, nuestra aparición en sociedad sea de una cierta manera. Y por lo mismo, mejorar los niveles de bienestar de las mujeres es una tarea más difícil que la que imaginábamos. Así que quería hacer ese énfasis en específico. Bueno, Muchos temas más los pueden revisar todos en Sanamente. Hicimos por un lado una nota, un reporte más profundo, está el estudio disponible para que todos lo puedan ver, pero creo que es importante en estos tiempos de noticias difíciles, de complejidad, entender que hay una buena noticia y es que estamos un poco mejor, que además las personas que dicen haber entrado en un tratamiento reportan altos niveles de satisfacción y bienestar después de ese tratamiento. Entonces, si ustedes pueden acceder a un tratamiento, si están en la voluntad de consultar, háganlo, porque más del 80% de las personas consultadas Paloma, dice que después del tratamiento se siente realmente mejor. Paloma, y desde ese punto de vista, una de las cosas que siempre salta es a ver qué tan aperados de las cosas que se necesitan, personal, psicólogo, medicamento, están todos
los hospitales públicos del país. No, estamos fatal, Fernando. Estamos Estamos fatal. Ahora, por supuesto que no es suficiente. Nuestra inversión en salud mental dentro del presupuesto de salud es muy baja si lo comparamos con el nivel esperable de la OCDE, es 3 veces menos, digamos. Y por lo tanto hay una cuestión presupuestaria básica que hay que avanzar definitivamente. Pero hay ciertas cosas que las personas, porque es terrible cuando el problema lo puede resolver alguien que no soy yo, ¿no? Sobre todo cuando el dolor es mío. Entonces, hay muchas cosas que las personas sí podemos hacer para mejorar nuestros niveles. Primero, pertenecer a alguna comunidad. Hacernos cargo de tener algún grupo de gimnasia, de actividades, un grupo del colegio, gustos comunes que nos haga pertenecer a un grupito. Hágase cariño. Hágase cariño, pero en grupo, porque los humanos somos animales de grupos y si no tenemos grupos nos ponemos tristes. Punto 1. Punto 2, si puede, por favor, haga ejercicio o camine. Punto 3, trate de controlar la alimentación porque la comida chatarra empeora nuestra microbiota y hoy sabemos que la microbiota que está en el intestino es nuestro segundo cerebro y afecta también nuestro estado de ánimo. Salud mental. Tenemos que cerrar desgraciadamente, pero por este tipo de cosas es que somos admiradores de los contenidos de Futuro 360, el área de Paloma Ávila, que nos va a estar acompañando en CNN Chile Radio y en todas las plataformas, en el sitio propio de Futuro 360. Podemos ver en extenso el estudio. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias a ustedes. 8:43, pausa, ya viene Agenda Económica en CNN Chile Radio.